Desperté con la boca seca y un sabor metálico pegado a la lengua. La luz entraba por una ventana estrecha con barrotes blancos, y el aire olía a lejía, sopa recalentada y medicinas. Llevaba una bata abierta por la espalda y una pulsera de plástico con mi nombre, como si mi vida hubiera cabido, de pronto, en un código de barras. ¿Dónde? Alcancé a decir. Una mujer de cofia azul apareció con una bandeja. Sonrió con esa sonrisa de manual que ni calienta ni hiere. Tranquilo, don Ricardo. Ha dormido bien. Su yerno firmó los papeles. Ahora está bajo tutela. Bajo tutela. Las palabras cayeron dentro de mí como piedras en un pozo. Miré alrededor, pared color marfil, una silla de plástico, una televisión colgada alto, muda. En la mesilla, una jarra de agua templada y un vaso con tapa. En la puerta, un cuadro de un barco sin mar. Intenté incorporarme. La cadera protestó con un chasquido antiguo, pero obedeció. En el perchero había una bolsa con mi ropa, doblada de cualquier manera. Busqué mi cartera. No estaba. Tampoco el móvil. Quiero llamar a mi hija, dije. La enfermera apartó la mirada. Luego viene la trabajadora social. Ahora, descanse. No descansé. Abrí el cajón de la mesilla, pañuelos de papel, un catálogo de actividades con fotos de ancianos sonriendo con globos, una hoja plastificada con el horario de medicación. A las 11, paseo interior. A las 12, taller de memoria. Yo había sido abogado 40 años. Recordaba mejor que ese papel quién era y qué día me gané cada arruga. Me levanté con cuidado y acerqué la frente al cristal. Fuera, un patio con grava, 2 bancos de hierro y una bugambilla esforzándose por dar color a aquel muelle sin barcos. Al otro lado del muro, el rumor de la ciudad, un autobús, una moto, la sirena lejana de una ambulancia. Madrid seguía corriendo sin mí. Entró un hombre con bata blanca y barba recortada. Don Ricardo, soy el doctor. Su familia está preocupada. Nos pidieron que le hiciéramos un chequeo y que se quedara un tiempo. Para su tranquilidad. Mi familia es mi hija. Yo no he firmado nada, respondí. Su yerno presentó la autorización. Está todo en regla. En regla. Recordé el temblor del teléfono la semana pasada, la pensión que no llegó, el banco diciendo cuenta bloqueada, y el coche de mi yerno esperándome en doble fila con el intermitente puesto. Solo un chequeo, papá, por tu bien. Luego, un pasillo largo, una firma que no era la mía y esta habitación con rejas. Respiré hondo. No sentí miedo. Sentí rabia vieja, de esas que no gritan. Se asientan y toman nota. Quiero ver a mi hija, repetí. Ha autorizado su ingreso, insistió el médico, consultando una tableta. Descanse unos días. Le vendrá bien. Cerró la puerta. El clic de la cerradura sonó más fuerte que cualquier promesa. Me senté al borde de la cama. En la pared, el reloj marcaba y marcaba, como si contara no el tiempo, sino mis derechos. Me palpé la muñeca. La piel estaba fría, pero la cabeza, clara. Había ganado juicios peores con menos pruebas. Había sacado adelante una casa, una familia, una vida. No iba a dejar que me archivaran en un armario con olor a desinfectante. Miré los barrotes. Parecían firmes. Yo también. Y supe que, aunque me hubieran metido en un asilo, no habían encerrado al hombre que yo era. Solo lo habían despertado. Dime desde qué ciudad me ves, y dale like si alguna vez sentiste que te quisieron encerrar, justo cuando empezabas a despertar. Durante casi toda mi vida fui abogado en un pequeño despacho del centro de Madrid. No de los ricos, no me alcanzaba para yates ni relojes caros, pero sí de los que conocen el valor de un papel firmado, de una palabra dicha a tiempo y de un apretón de manos limpio. Me gané el respeto de mis colegas y de algunos jueces. Jamás tuve una sanción, ni una demanda, ni una sombra. Construí mi casa ladrillo a ladrillo. En las afueras, cuando la ciudad todavía tenía aire de barrio y las aceras olían a pan recién hecho.
Allí crecimos mi esposa Elena y yo, junto a nuestra única hija, Laura. Elena fue el eje de todo. Su risa llenaba los huecos de mi seriedad. Falleció hace 6 años, de manera tranquila, una madrugada en la que el mundo se me encogió. Desde entonces, la casa sonaba hueca. Laura venía cada fin de semana con su marido, Eduardo, y su hijo pequeño, Mario, un chaval de 8 años que corría por el pasillo con la misma alegría que tuvo su madre a esa edad. Laura era buena, sensible, pero demasiado confiada. Eduardo, en cambio, siempre tuvo ese brillo que no me gustó, el del que mira todo en términos de beneficio. Se casaron jóvenes, y durante años fingí no notar su ambición. Pero a medida que yo envejecía, sus comentarios se volvían más insistentes. Don Ricardo, ya va siendo hora de que piense en descansar. ¿No cree? Me decía entre risas. Descansar se hace al final del día, no de la vida, le respondía yo, sin levantar la vista del periódico. Él insistía en temas de comodidad, de planificación, de modernizar los papeles. Laura se preocupa, ya sabe. Si algún día le pasa algo, hay que tener todo en orden. Yo lo sabía bien. Había redactado cientos de testamentos y poderes. Por eso no firmé nada. Con el tiempo, empezaron a visitarme menos. Eduardo siempre tenía reuniones, viajes, proyectos. Laura me llamaba rápido, desde el coche o entre 2 clases del niño. Notaba que algo se deslizaba entre nosotros, una distancia invisible, una prisa por apartar lo incómodo, mi vejez. Después de la muerte de mi esposa, seguí ayudando a Laura económicamente. Cada mes apartaba algo de mi pensión para el colegio de Mario, para arreglos, para caprichos. Lo hacía sin pesar, con el orgullo silencioso de quien sigue sosteniendo. Hasta que un día, al ir al banco, me dijeron que mi cuenta estaba bloqueada por autorización judicial. ¿Autorización de quién?, pregunté. El empleado no supo responderme. O no quiso. Esa misma tarde llamé a Laura. Papá, seguro que es un error. Eduardo se encargará, dijo, nerviosa. 3 días después, Eduardo apareció en mi puerta con un tono amable, casi paternal. He hablado con el banco, suegro. Nada grave, pero mejor hacerle unos chequeos. Ya tiene sus años. Estoy perfectamente. Por su bien, insistió, posando la mano en mi hombro. Laura y yo lo hacemos porque le queremos. Y ahí estaba la palabra maldita, por su bien. La misma que se usa para justificar el control, el silencio y la traición. Acepté ir a ese chequeo solo porque Laura me llamó llorando. Por favor, papá, hazlo por mí. Eduardo te llevará y te traerá. Subí al coche con el maletín en la mano y los papeles de la casa dentro. Me los pedía para revisarlos. Aún recuerdo el reflejo de su sonrisa en el retrovisor mientras conducía hacia las afueras. Será rápido, suegro. Una revisión rutinaria. No supe en qué momento cambió la ruta. Me mareé un poco. Quizá fue la tensión, quizá algo en el agua que me ofrecieron. Lo siguiente fue una camilla, una firma que no era la mía y la puerta de aquella habitación cerrándose detrás de mí. Los días siguientes fueron una neblina. Me hablaron de tutela, de evaluaciones, de estado cognitivo. Yo, que había leído leyes hasta dormirme, sabía bien lo que significaban esas palabras. Me estaban borrando de mis propios derechos. Pero incluso en ese lugar, rodeado de batas y pasillos con olor a desinfectante, aún conservaba lo que ellos no podían quitarme. La mente clara y la memoria intacta. Y algo más, el orgullo de haber sido abogado. De conocer las grietas del sistema mejor que ellos. Sabía que el dinero podía mover papeles, pero también sabía mover la ley. Lo que Eduardo había olvidado era que los viejos, aunque lentos, sabemos esperar el momento exacto para mover una ficha. Y en mi cabeza, ya había empezado la defensa. Los días en el asilo se confundían. La luz era siempre la misma. Las voces repetían las mismas frases y el reloj marcaba horas que no servían para nada. Pero una tarde, mientras la enfermera me dejaba la medicación,
Me fijé en un detalle que lo cambió todo. En la bandeja, junto a las pastillas, había un sobre con el logotipo de mi banco. ¿Qué hace eso aquí?, pregunté. Ah, se lo trajo su yerno esta mañana. Dijo que quería guardarlo con sus cosas. Mi corazón dio un vuelco. Cuando la mujer salió, abrí el sobre con las manos temblorosas. Dentro había una copia del documento de tutela. Reconocí mi nombre, mi número de DNI, la dirección de mi casa. Pero la firma no era la mía. Era una burla de ella, imitada con torpeza, una curva donde yo siempre ponía un trazo recto. Y, debajo, el nombre de mi hija. Autorizo que mi padre, Ricardo Vega, quede bajo supervisión médica y económica, conforme al artículo. El resto se volvió borroso. La rabia me subió al pecho como una ola. Sabía perfectamente lo que aquello significaba. Sin poder acceder a mi cuenta, sin mi firma válida, me habían convertido en incapaz. Un hombre sin voz, sin derechos, sin libertad. Me senté en la cama, respirando despacio, como en los juicios largos donde uno debe guardar la calma aunque sepa que lo están traicionando. Entonces me acordé de algo. En el bolsillo interior de mi abrigo, el que guardaban en el almacén, debía estar mi antiguo sello de abogado. Pequeño, metálico, con mis iniciales. No valía ante un juez, pero sí ante la memoria. Esa noche esperé a que el pasillo quedara vacío. Salí despacio, con las zapatillas arrastrando sobre el suelo encerado, y busqué mi abrigo en el armario del personal. Lo encontré. Dentro, como si el destino se hubiera apiadado de mí, estaba el sello. Lo guardé bajo la almohada, símbolo de que aún no me habían vencido. Al día siguiente pedí hablar con la trabajadora social. Quiero comunicarme con mi hija, le dije. Ella firmó la autorización. No puede recibir visitas por ahora. ¿Y quién lo decidió? Su yerno, respondió con un tono impasible. Tiene la tutela. La miré fijamente. La tutela se gana con verdad, no con firmas falsas. Ella me observó, incómoda, y me ofreció un vaso de agua. No lo toqué. Cuando se fue, me quedé mirando el sello en mi mano. Frío, firme, como el recuerdo de quién era. Entonces entendí que mi batalla no sería en un juzgado, sino desde esa habitación blanca, y que para salir de allí, primero tenía que demostrar que seguía vivo por dentro. Los días en el asilo parecían copias unos de otros. La luz blanca de los fluorescentes no distinguía la mañana del atardecer, y el silencio, roto solo por el arrastre de los carritos de medicación, se volvía una especie de cárcel sonora. Pero aquel sello escondido bajo mi almohada era mi recordatorio diario de que no estaba vencido. Decidí observar, con la paciencia que aprendí en los tribunales, primero el entorno, luego las personas. El personal era amable en apariencia, pero mecánico. Sonreían sin escuchar. Sin embargo, había una enfermera distinta. Una mujer joven, morena, de voz suave. Se llamaba Clara. No tenía esa prisa con la que los demás despachaban a los viejos. Me miraba a los ojos cuando hablaba. Una mañana, mientras me revisaba la presión, le pregunté con voz casual. ¿Usted sabe si aquí permiten escribir cartas? Depende, dijo, bajando la mirada. Tendrían que revisarlas antes de enviarlas. ¿Y si fueran personales? Aún así. Por seguridad, dicen. Sonreí. Por seguridad. La excusa perfecta de los que temen la verdad. Durante varios días me dediqué a ganarme su confianza. Le contaba historias de cuando ejercía de abogado, de cómo defendía a obreros contra empresas que querían callarlos con papeles y promesas. Ella escuchaba en silencio. Una tarde, después de oírme relatar cómo un juez me dio la razón por detectar una firma falsificada, murmuró. Usted no parece tener la mente de un hombre que necesite tutela. No la tengo, respondí despacio. Pero firmaron por mí. Sus ojos se ensancharon, y supe que había encontrado mi aliada. Esa misma noche, en un trozo de servilleta que guardé del comedor, escribí mi primera carta. Sin tinta oficial ni membrete, pero con cada palabra medida, como en los viejos tiempos.
A Ernesto Gálvez, notario retirado. Calle de las Infantas, número 12. Querido amigo, si esta carta llega a tus manos, es que aún me queda esperanza. Me encuentro internado en la residencia San Telmo, bajo un documento falsificado. Mi yerno, Eduardo Gómez, ha tomado control de mis bienes y bloqueado mis cuentas. Sé que comprenderás la urgencia. No tengo acceso a mi hija ni a defensa legal. Por favor, verifica la firma de autorización que aparece en el registro. No es mía, ni de mi hija. Ricardo Vega. Doblé la carta con cuidado. Cuando Clara entró en la habitación para dejarme la cena, le pedí un favor sin rodeos. Necesito que esta carta salga de aquí. Nadie debe saberlo. Ella dudó. Si me descubren, me despedirán. Si no lo haces, un hombre inocente morirá encerrado. Me miró largo rato. Luego tomó la carta y la guardó en el bolsillo de su bata. Confíe en mí, don Ricardo, susurró. Esa noche dormí por primera vez sin miedo. Afuera, el viento golpeaba las persianas, pero dentro de mí había calma. Pasaron 5 días sin respuesta. Empezaba a creer que la carta se había perdido cuando Clara se acercó a mi cama con disimulo. Su amigo respondió, me dijo, y me entregó un sobredoblado dentro del libro de crucigramas que solía dejarme. Lo abrí con el corazón desbocado. Ricardo, he recibido tu carta. Ya investigué. La firma de tu hija fue falsificada, la tuya también. Tu yerno presentó documentos en una notaría de Vallecas, usando un poder antiguo que nunca fue actualizado. Estoy preparando una denuncia y contactando a Laura. No pierdas la fe. Ernesto. Leí el mensaje 3 veces. No era solo una respuesta, era una promesa. Sentí que algo se movía dentro de mí. Una mezcla de alivio y furia contenida. Clara me miraba con discreción. ¿Buenas noticias? Excelentes. Acaban de abrir la puerta sin darse cuenta. A partir de entonces, todo cambió. Caminaba más erguido, hablaba menos, observaba más. Cada palabra de los médicos y cada documento que me mostraban lo memorizaba. Tenía claro que pronto habría una batalla legal. Pero antes, debía resistir. Y la resistencia, lo sabía bien, no siempre se gana con fuerza, sino con paciencia. Por las noches, cuando el sueño no llegaba, sacaba el sello de debajo de la almohada y lo apoyaba en la palma de la mano. Lo cerraba en el puño y repetía en silencio. Aún soy yo. Y mientras sea yo, hay ley. Ernesto no era solo un notario retirado. Era mi amigo desde los días en que estudiábamos Derecho en la Complutense, hace más de medio siglo. Conocía mi firma mejor que yo mismo, porque durante años sellamos juntos contratos, escrituras y testamentos. Si alguien podía sacar la verdad a la luz, era él. Su carta fue un soplo de aire fresco en aquella habitación sin ventanas que se abrieran. Desde entonces, Clara y yo nos comunicábamos con pequeños gestos, un leve asentimiento en el pasillo, un libro que dejaba sobre mi mesilla con un sobre dentro, una palabra más larga de lo habitual. No hablábamos de más. Sabíamos que en un sitio así, las paredes también escuchaban. Una mañana, mientras me tomaban la presión, me dijo en voz baja, su amigo Ernesto vendrá a visitarle. Dice que fingirá ser su sobrino. He tenido que hacer algunos arreglos en la lista de visitas, pero ya está hecho. ¿Cuándo? El jueves, a las 11. No lo estropeé con ironías de abogado. No lo hice. El jueves amanecí vestido con la ropa más digna que tenía. Peiné mi poco pelo con cuidado y esperé, sentado junto a la ventana. Cuando lo vi entrar, apoyado en su bastón, me tembló algo que creía dormido. La emoción. Ricardo, viejo zorro, dijo con media sonrisa. No imaginaba verte en un sitio así. Ni yo. Pero ya ves, me han archivado antes de tiempo. Clara nos dejó solos bajo el pretexto de una revisión larga. Cerró la puerta. Ernesto abrió una carpeta. He comprobado los documentos. Tu yerno falsificó tu firma y la de tu hija. Usó un poder notarial antiguo de cuando estabas hospitalizado por la operación de cadera.
Lo modificó con una copia digital manipulada y la presentó como válida. ¿Y Laura?, pregunté. Está conmocionada. No sabía nada. Creyó que tú habías decidido ingresar voluntariamente. Ya ha firmado una declaración conmigo. Me quedé callado unos segundos. Entonces, ¿puedes moverlo judicialmente? Ya lo estoy haciendo. He hablado con un juez de instrucción que confía en mí. Pero necesito algo más. Una prueba de tu puño y letra, actual, demostrando que estás plenamente consciente. Sonreí. Eso puedo hacerlo ahora mismo. Saqué de la mesilla un trozo de papel, el reverso de una hoja del calendario, y escribí: yo, Ricardo Vega, declaro que he sido internado sin consentimiento, mediante documentos falsificados. Firmado hoy, con plena lucidez y voluntad. Firme despacio, con el mismo trazo de siempre, y añadí mi sello. Ernesto lo guardó en la carpeta, satisfecho. Esto vale oro, amigo mío. El lunes presento la denuncia y pido una orden judicial. Antes de irse, me puso una mano en el hombro. Aguanta un poco más. No tardará en resolverse. Aguantar es lo que mejor sé hacer. Los días siguientes fueron una mezcla de calma fingida y tensión contenida. Clara se encargó de vigilar que nadie alterara mis medicaciones ni mis informes. Algunas enfermeras la miraban raro, sospechando algo, pero ella se movía con la discreción de quien sabe cuando el silencio es la mejor defensa. Una tarde, entró apresurada con un sobre cerrado. De Ernesto, susurró. Dentro había una copia de la denuncia presentada y una nota breve. El juez ha ordenado revisar los poderes de tutela y bloquear cualquier movimiento económico de Eduardo. En 2 días iremos con la policía. Prepárate para salir. Lo leí 3 veces. La palabra salir tenía un sabor que había olvidado. Libertad. Esa noche no dormí. Caminé por la habitación contando los pasos, repasando mentalmente cada momento que me trajo hasta allí. La sonrisa falsa de mi yerno, la voz temblorosa de mi hija, el olor a lejía de esa habitación. Todo eso terminaría pronto. El sábado amaneció con un cielo gris. Clara entró temprano, con un gesto nervioso. «Hoy», dijo simplemente. «¿Soy?», pregunté. «Vienen. Manténgase tranquilo. Nadie debe sospechar». Durante la mañana, fingí estar adormecido, obediente. Los médicos pasaron, tomaron notas, hablaron de mis progresos. Al mediodía, escuché un murmullo en la entrada, pasos firmes, voces desconocidas. La puerta se abrió. Ernesto entró acompañado de 2 agentes de policía. «Don Ricardo Vega», dijo uno de ellos, «venimos en cumplimiento de una orden judicial. Está usted libre de toda tutela». El corazón me dio un vuelco. Me puse de pie con lentitud, sosteniéndome en la mesa. «Entonces, caballeros, creo que ya es hora de volver a casa». Clara estaba en la puerta. Le agradecí con la mirada. Ella sonrió, con los ojos brillantes. Sabía que lo conseguiría, susurró. Mientras salía por el pasillo, vi cómo los pacientes me miraban, algunos confundidos, otros esperanzados. Sentí que, de algún modo, salía también por ellos. En el coche, camino al juzgado, Ernesto me contó que la policía ya estaba interrogando a Eduardo. «Le pillamos moviendo fondos desde tu cuenta hacia la suya». «La avaricia», respondí, «el error más predecible del ser humano». Miré por la ventanilla. El aire libre tenía un olor que casi había olvidado. Mezcla de gasolina, pan caliente y vida. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití cerrar los ojos sin miedo. Sabía que la justicia tardaría en completarse, pero también sabía algo más. El viejo abogado que yo era había vuelto. Y esta vez, el juicio no sería solo legal. Sería moral. El juicio preliminar se celebró apenas 2 semanas después de mi salida. Aquella mañana me vestí con el mismo traje gris que usaba en los tribunales, el que Elena siempre decía que me daba cara de juez más que de abogado, y me afeité con pulso firme. No era vanidad. Era una forma de recordarme a mí mismo que aún pertenecía al mundo de los hombres libres. Cuando llegué a los juzgados de Plaza de Castilla,
El aire olía a café y papeles viejos. Ernesto me esperaba en la puerta, con una carpeta gruesa bajo el brazo. ¿Preparado, Ricardo? He estado preparándome toda mi vida para momentos como este, le respondí. Entramos. En la sala, sentí un escalofrío al ver a Eduardo, mi yerno, sentado junto a su abogado. Iba bien vestido, con ese mismo brillo de suficiencia que siempre tuvo. Al verme entrar, bajó la mirada por un instante, pero luego la recuperó con una sonrisa que pretendía ser tranquila. Mi hija, Laura, estaba al otro lado, junto a Ernesto. Tenía los ojos hinchados, pero en su expresión había algo nuevo, determinación. No la miré de inmediato. No quería que viera la rabia que aún me hervía dentro. El juez, un hombre joven con barba, repasó los documentos con atención. Señor Vega, dijo, su caso es excepcional. ¿Desea declarar? Asentí. Me puse de pie, apoyándome en el bastón. La sala se quedó en silencio. Señoría, fui abogado durante 40 años. Conozco las palabras que se usan para disfrazar la traición. Tutela, protección, por su bien. Hice una pausa. Mi yerno falsificó mi firma y la de mi hija. Me despojó de mis cuentas y me encerró en un centro geriátrico sin mi consentimiento. No quiero hablar de dinero, sino de dignidad. El juez tomó nota. Eduardo se movió incómodo en su silla. ¿Tiene pruebas de lo que dice?, preguntó el magistrado. Ernesto se levantó con un gesto solemne y presentó la carpeta. Aquí tiene, señoría, copia de las firmas originales, peritaje caligráfico, declaraciones de la enfermera Clara Rodríguez y de la hija del señor Vega. Todo certifica que el ingreso fue ilegal. El juez revisó los papeles y levantó la vista. Señor Gómez, dijo dirigiéndose a Eduardo, ¿desea explicar cómo obtuvo usted estos documentos? El silencio se volvió espeso. Eduardo intentó hablar, pero solo logró balbucear. Yo creí que él estaba enfermo, que necesitaba cuidados. ¿Y por eso transfirió los fondos de su cuenta personal a la suya?, preguntó el juez con ironía. También por su bien. La sala estalló en murmullos. Eduardo palideció. Laura, en cambio, se echó a llorar. Se levantó sin que nadie se lo pidiera, dijo. Su señoría, yo también fui engañada. Me hizo creer que mi padre había firmado esos documentos. Si hubiera sabido la verdad, jamás habría permitido que lo ingresaran. El juez asintió con gesto grave. Lo entiendo, señora. Miré a mi hija, y en ese momento, por primera vez desde todo aquello, sentí compasión. No por Eduardo, sino por ella, atrapada entre la confianza y la culpa. El juez se retiró a deliberar. 10 minutos después, regresó. Se dictamina la nulidad de la tutela, la restitución inmediata de los bienes al señor Vega, y la apertura de proceso penal contra el señor Gómez por falsificación documental y coacción. Ernesto me miró y sonrió apenas. El martillo golpeó la mesa, y el sonido me atravesó como una descarga. La justicia había hablado. A la salida, los periodistas nos esperaban. No dije nada. No era una historia para la prensa. Era una lección para el alma. Laura me alcanzó en las escaleras. Papá, empezó. No la dejé continuar. No te disculpes ahora, pero necesito que me escuches. No lo vi venir. Quería creerle. Lo sé. Y eso te honra, aunque te haya costado caro. Nos quedamos un momento en silencio. Luego, la abracé. Ya pasó, susurré. Lo importante es que ahora estás aquí. Esa tarde regresé a mi casa por primera vez en meses. Todo seguía igual, los muebles, los cuadros, el olor leve a madera vieja. Pero al cruzar la puerta, me di cuenta de que nada era igual. El silencio ya no era vacío. Era paz. En el despacho, sobre la mesa, seguía mi vieja pluma. Me senté y escribí una carta a Clara. Querida Clara, su valentía me devolvió más que la libertad, me devolvió la fe. Nunca sabrá cuánto bien hizo con tan poco ruido. Siempre, Ricardo Vega.
La dejé sellada y la envié al día siguiente. Semanas después, supe por Ernesto que Eduardo había sido condenado. No a muchos años, pero lo suficientes para aprender lo que significa vivir sin poder decidir sobre su propia vida. Irónico destino. Laura se mudó temporalmente conmigo. Y una tarde, mientras merendábamos en el jardín, me dijo: «Papá, he pedido el divorcio. No quiero seguir atada a alguien capaz de tanto daño». Asentí sin responder. No había nada que añadir. El aire olía a tierra húmeda y azahar. El mismo aire que respiré el día que salí del asilo, solo que ahora sabía ahogar. Y entendí que la justicia, cuando llega tarde, no es menos justa, solo más sabia. Pasaron los meses. El juicio terminó. Las noticias dejaron de hablar del caso del anciano internado sin consentimiento. Y la vida, poco a poco, retomó su pulso. Yo, en cambio, no era el mismo. Había recuperado mi casa, mis bienes, mi nombre, pero lo que más valoraba era algo más sencillo: el control sobre mi propio tiempo. Despertarme cuando quería, abrir mi ventana, oír los pájaros y no el ruido metálico de un carrito de medicinas. Laura cumplió su palabra. Se divorció de Eduardo y comenzó a rehacer su vida. Durante semanas la vi ir y venir con la mirada perdida, como si cada rincón de la casa le recordara su culpa. Pero el tiempo, cuando uno lo deja trabajar, también cura. Mario, mi nieto, se convirtió en mi mejor medicina. Venía todas las tardes después del colegio. A veces traía deberes, otras solo curiosidad. «Abuelo, ¿es verdad que metieron a los malos en la cárcel?» «Uno, al menos. ¿Y tú les ganaste el juicio?» «No lo gané, Dani. Solo recordé a la gente que la verdad no necesita gritar». Él asentía, sin entender del todo, pero satisfecho. Me gustaba explicarle las cosas como si fueran un juego, que las leyes son como cuerdas, y los hombres como equilibristas. Si las usas bien, te sostienen. Si las manipulas, te caes. Una mañana, Laura entró en el despacho con una caja de cartón. «Papá, traigo tus papeles. Los del caso». El juez me los devolvió. Me quedé mirando la caja sin tocarla. «Guárdalos tú, hija. Ya no necesito pruebas de lo que pasó». «¿De verdad?», preguntó, con un hilo de incredulidad. «Sí, la justicia no está en esos papeles, sino en que estés aquí, conmigo». Sonrió, y en esa sonrisa reconocí a la niña que fue, la que creía en mis incondiciones. «Papá», dijo al fin, «siento no haberte escuchado antes». «No pidas perdón, Laura. Todos nos equivocamos con los que amamos». Se acercó y me abrazó con fuerza. Aquel gesto borró meses de tristeza y años de distancia. La primavera llegó con olor a jazmín. Decidí volver a cuidar el jardín. La tierra me recordaba a los tribunales. Parecía dura, pero si la trabajabas con paciencia, respondía. Planté un rosal nuevo, justo en el rincón donde Elena solía leer. Cada mañana, antes de regarlo, le hablaba en silencio. «Todo está en orden, mi amor. La casa sigue en pie, y nuestra hija ha aprendido». Una tarde, mientras Mario jugaba con la manguera, Laura salió al porche con una idea. «Papá, he estado pensando», dijo. «Hay muchas personas mayores que pasan por lo mismo que tú, que las encierran sin razón, o las hacen firmar cosas que no entienden». «Demasiadas», respondí. «Podríamos crear una fundación. Tú como asesor, yo como responsable legal. Algo que ayude a protegerlos». Me quedé mirándola. «¿Y cómo la llamaríamos?». Sonrió. «Tutela justa». «¿Qué te parece?». «Perfecto. Porque las palabras deben volver a significar lo que dicen». Y así fue como empezamos. Durante semanas llenamos formularios, visitamos despachos, buscamos apoyos. Algunos amigos de mis tiempos de abogado se ofrecieron a colaborar, y pronto tuvimos un pequeño grupo de voluntarios. Laura se ocupaba de la parte práctica. Yo, de revisar los casos y enseñarles a detectar las trampas legales. El primer día que una anciana vino llorando a darnos las gracias,
comprendí que todo lo vivido tenía un sentido, que no era solo una historia de traición, sino una lección que ahora servía para proteger a otros. Mario, que escuchaba detrás de la puerta, se acercó y me dijo: «Abuelo, ¿ves cómo tú también eres un héroe?» «No, hijo», le respondí, riendo. «Los héroes ganan batallas. Los abuelos las terminan con calma». Por las noches, cuando el silencio volvía a llenar la casa, abría la ventana y dejaba que entrara el aire fresco. Ya no me molestaban los recuerdos. Había recuperado lo que Eduardo quiso quitarme: mi libertad y mi lugar en mi propia historia. A veces pensaba en él, en su arrogancia derrumbada, no con odio, sino con una especie de lástima. Algunos hombres creen que heredar es poseer, cuando en realidad heredar es comprender el valor de lo recibido. Y comprendí que el castigo más justo para quienes no entienden eso es quedarse sin raíces, como árboles trasplantados demasiado pronto. Laura vino una noche con una copa de vino, se sentó conmigo bajo el porche. «¿Sabes?», me dijo, «creo que mamá estaría orgullosa». «Yo también lo creo», respondí. Nos quedamos mirando el cielo, en silencio, mientras Mario dormía dentro. La justicia ya había hecho su trabajo, y el tiempo, como buen juez, había dictado su sentencia final: paz. El verano llegó lento, con el canto de las cigarras y el olor a jazmín colándose por las ventanas abiertas. En el jardín, el rosal que planté por Elena floreció por fin. Rosas blancas, limpias, perfectas. Cada mañana salgo con mi taza de café y me siento en el banco de piedra, observando cómo Mario empuja su columpio bajo el olivo. A veces me pide que le empuje yo, pero prefiero verlo moverse por sí mismo, riendo con esa inocencia que cura. «Abuelo, ¿por qué te gusta tanto ese jardín?», me pregunta. «Porque aquí todo tiene raíces, hijo, hasta los recuerdos». Laura, desde la ventana, sonríe. En su rostro ya no hay culpa, solo calma. Ella dirige la Fundación Tutela Justa con una pasión que no conocía en ella. A veces me trae expedientes de ancianos que necesitan ayuda. Los leo con paciencia, marco errores, dejo notas. «Cuide este detalle», escribo. Y nunca deje que alguien firme por otro lo que no entiende. Las tardes las pasamos juntos, los tres. Laura preparando papeles, yo dictando correcciones, y Mario dibujando en el suelo nombres de árboles y flores. En su inocencia hay algo que me salva: la certeza de que las nuevas generaciones aún pueden aprender el valor de la honestidad. A veces pienso en Eduardo, no con rencor, sino con una serenidad que me sorprende. Está cumpliendo su condena, y supongo que allí ha tenido tiempo de entender que la ambición, sin moral, se vuelve cárcel antes que éxito. Yo, en cambio, vivo en libertad. El mundo no cambia con grandes gestos, sino con pequeñas reparaciones: una firma corregida, una palabra recuperada, una puerta que se abre al anciano que todos olvidaron. Cada semana llega una nueva carta a la fundación. Gente que agradece, que cuenta su historia, que pide consejo. Las leo todas. Algunas me hacen llorar. Una tarde, Mario me entregó una hoja doblada. «La hice en clase», me dijo. Era un dibujo. Un hombre mayor sosteniendo un libro. Detrás de él, un árbol enorme lleno de raíces. Abajo, con su letra torpe, escribió: «Mi abuelo enseña justicia». Lo enmarqué en el despacho. Por las noches, antes de dormir, vuelvo a mirar el jardín. El viento mueve las ramas, y me parece escuchar la voz de Elena entre las hojas. «Lo hiciste bien, Ricardo», me susurra. Al final, la verdad siempre florece. Y sonrío, porque sé que tiene razón. La libertad no se compra, ni con dinero, ni con promesas, ni con una firma. Se defiende, día a día, con dignidad. ¿Y tú? ¿Confiarías en alguien que dice preocuparse por ti, pero te pide que firmes unos papeles?